Génesis 11, versos 10 al 32. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio, y vivió Sem. Después que engendró a Arfaxad 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala, 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala, después que engendró a Eber, 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber, después que engendró a Peleg, 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg, después que engendró a Reu, 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu, después que engendró a Serug, 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug, después que engendró a Nacor, 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor, después que engendró a Taré, 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Esas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram y a Nacor y a Harán. Harán engendró a Lot, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Así esta predicación está titulada de Abraham a Cristo. Usted sabe que basado en una perspectiva superficial, muchos miran la Biblia como la fuente, ¿verdad?, de principios morales. Y supuestamente que los diversos personajes que sobresalen a lo largo de la Biblia, pues ellos están allí para brindarnos ejemplos que nosotros somos llamados a imitar. Por ejemplo, dicen estas personas, es que nosotros debemos ser valientes como David. Aprendamos a ser íntegros como José. O también por el otro lado, aprendamos de cómo no ser inmorales como Sansón o traicioneros como Judas. Pero la Biblia no debe ser reducida a un manual de moralidad, porque en el proceso se está ignorando el tema central que unifica el entero de 66 libros, ¿verdad? Igual que una película, la Biblia tiene una historia que brindar. Y cada una de sus páginas registra o brinda un registro que contribuye hacia esa historia. Una pregunta legítima es ¿de qué se trata la Biblia? Una pregunta que es muy apta para discernir el verdadero mensaje y propósito de la Biblia. La Biblia es más que un libro de moralismo. Más bien es un registro histórico de la obra redentora de Dios a lo largo de los siglos, obra que encuentra su culminación en Jesucristo, ¿verdad? Para que ahora, gloria a Dios, vamos mirando que los primeros 11 capítulos de Génesis nos han brindado un resumen relevante de lo que abarca aproximadamente 2000 años de historia de la humanidad. Génesis 1 al 2 nos presentó al hombre como creación especial, donde Dios, ¿verdad?, lo formó a imagen y semejanza. Génesis 3 nos brindó el conocimiento de cómo toda la raza humana llegó a estar bajo la maldición y la culpabilidad del pecado, bajo el sufrimiento de la corrupción espiritual. Los capítulos 4 y 5 nos presentaron una grande división entre los hijos de Dios y el resto rebelde, ¿verdad?, de la humanidad, también conocidos como la simiente de la serpiente. Capítulos 6 al 9 nos brindaron vívidamente la expresión divina de la ira y gracia en relación a su plan de redención. Y ahora en los capítulos 10 y 11, la humanidad se rebeló contra Dios en la Torre de Babel.
lo que hemos llamado una rebelión microscópica en impacto, ¿verdad? Ante el poderoso Dios. Resumimos que estos primeros 11 capítulos nos brindan el fundamento para la perspectiva del pensamiento cristiano. Cuando nos ponemos a pensar, nosotros, aleluya, hemos aprendido que de acuerdo a Dios existe una sola raza, ¿verdad? Nos dividen en razas, pero existe solo la raza humana. Si usted cree en lo que dice la Biblia, no creemos en la evolución. Si usted cree en lo que dice la Biblia, no creemos que Adán era un cavernícola, un hombre primitivo, ¿verdad? Sino más bien completamente lo opuesto. Aleluya. Si creemos en lo que dice Génesis 1 al 11, no creemos que el idioma, los lenguajes son producto de la evolución del lenguaje a lo largo de millones de años, sino, aleluya, que Dios lo brindó para confundir a la gente unida en la Torre de Babel. Hay cuantas cosas, ¿verdad?, que verdaderamente van en contra. Si cree usted en lo que dice la Biblia, tampoco estamos preocupados por el calentamiento global o el cambio climático, porque continuamente vemos el arco iris que nos dice lo contrario, ¿verdad que sí? Realmente esos capítulos nos brindan un mensaje que va contrario al consenso cultural. Gloria a Dios. Y es el fundamento de la perspectiva del pensamiento cristiano. Y sin esta cosmovisión, nosotros no somos capaces de comprender el mundo que vivimos. Y mucho menos entender los propósitos de Dios y de la misma manera los conceptos de corrupción, juicio y salvación. Así que veremos cómo es en esta última sección de Génesis, cómo es que ella contribuye al narrativo bíblico o al narrativo histórico de la redención de la humanidad. Y 3 puntos, ¿verdad? En esta predicación va a girar en torno a 3 puntos fundamentales. Número 1, vamos a ver la importancia de la genealogía de la Biblia. Segundo, vamos a establecer que Dios es soberano sobre el desarrollo de la historia humana y que el curso de la historia se dirige en la dirección predeterminada por Dios. Tercero, vamos a mirar que Babel y Ur son el contexto de la rebelión humana y también el origen de Abraham. Hermano, entonces, en estos capítulos que hemos mirado, estos 11 capítulos de Génesis, nos han trazado cómo es que nosotros llegamos de Adán, el primer hombre, cómo llegamos de Adán a Noé. Y por último, cómo llegamos de Noé a Abraham. Los primeros 11 capítulos, como mencionábamos, trazan aproximadamente 2000 años de la historia universal de la humanidad, mientras que de los capítulos 12 al 50, el resto del libro de Génesis, trazan cerca de 300 años de la historia de los patriarcas, los antepasados de la nación de Israel. Así que miramos 11 capítulos resumiendo 2000 años de historia y hablando de la humanidad en un sentido universal. Pero ya el resto de Génesis, ¿verdad?, que no lo vamos a tocar, se enfoca en 300 años de historia en un grupo particular, los patriarcas, ¿verdad?, los antepasados de Israel. Y como leímos, ¿verdad?, dice el verso 10, esas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Aquí nos va ubicando, ¿verdad?, el tiempo. Vivió Sem, después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Vamos mirando, hermano, cómo la vida de los seres humanos va disminuyendo. Arfaxad vivió 130 años, 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Ahora, hermano, la genealogía que vemos aquí la vamos a comparar con la que aparece en Génesis 10. Donde se nos presentó un registro de las familias de las naciones cuyo origen se encontró en los 3 hijos de Noé, ¿verdad? Sem, Cam y Jafet. Esa genealogía no completó todos los descendientes de Sem. Sí nos presentó todos los descendientes de Jafet, nos presentó todas las naciones que vinieron de Cam, pero no nos presentó completamente los descendientes de Sem. Solo llegó hasta Peleg y su hermano Octán. Ahora, recordemos, hermano, que en el verso 25 del capítulo 10 se nos dijo que Peleg nació en sus días y fue llamado Peleg porque en sus días fue repartida la tierra, si usted recuerda bien. Pero entendiendo, ¿verdad? Que ese detalle donde fue repartida la tierra nos iba preparando para lo que íbamos a ver al comienzo del capítulo 11,
el narrativo de la Torre de Babel, ¿verdad? Estamos viendo que el nacimiento de Peleg, o el tiempo de la vida de Peleg, coincidía con los sucesos en la Torre de Babel. La semana pasada pudimos ver que la Torre de Babel fue un trágico ejemplo de la maldad del corazón humano. La construcción de la torre era un descarado desafío de la raza humana, que estábamos viendo que si los cálculos estaban correctos, bien pudieran haber habido 30,000 personas en existencia. En número, gloria a Dios. La raza humana estaba unida en una perversa rebelión contra Dios. El desafío que se establece en Babel, en vez de someterse al mandato que Dios les había dado, de que ellos tenían que salir y llenar la tierra. Pero en todo esto vemos que es desastroso aprender que estos sucesos de Babel ocurrieron en un espacio de un poco más de 100 años después del diluvio. Durante la vida de Noé, Noé estaba vivo. Y probablemente también sus 3 hijos, los que eran los sobrevivientes del diluvio. Tan rápido. Amén. Tan rápido se habían olvidado, tan rápido. 100 años atrás había ocurrido el evento más catastrófico sobre aleluya, la faz de la tierra, ¿verdad? Nunca se había visto algo así. Y tan rápido, se olvidaron tan rápido. Se olvida el corazón humano. Usted bien puede ser, hermano, uno de los más fieles cristianos. Aleluya, es posible que en 1 o 2 generaciones o hasta menos, aleluya, se ha olvidado estén olvidados de Cristo. El verso 16, como ya leímos, gloria a Dios, vemos que la genealogía de Génesis 10 terminó en Peleg, ¿verdad? Por eso Peleg nos interesaba y nos interesa aquí también. Pero vemos que en el verso 16 se nos presenta una vez más a Eber. Eber, padre de Peleg. Eber también es interesante para nosotros, porque Eber es de quien derivan su nombre los hebreos. Amén. Aquí, cuando hablamos de los hebreos, o como lo llamamos en el día de hoy, judíos, estamos hablando de directos descendientes de Eber. Y ahora, esos versos 10 al 16 retoman la genealogía de Sem hasta llegar a Peleg. Pero ahora vemos que continúa el registro. Aquí vemos lo que no recibimos en el capítulo 10. Y dice el verso 17, y vivió Peleg, y vivió Eber. Después que engendró a Peleg, 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. No nos perdamos en estos siguientes versos, ¿verdad? Porque tiene un punto. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. ¿Quién engendró a quién? No se preocupe, que no nos vamos a recordar. Gloria a Jesús. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 19 años y engendró hijos e hijas. Algo que vamos notando en todo esto, ¿verdad? Ciertamente la vida de las personas se iba disminuyendo. La gente vivía mucho tiempo antes del diluvio y aleluya. Y vemos que después del diluvio, aunque la gente vivía mucho tiempo, pero su cantidad, lo largo de su vida se iba disminuyendo. Ahora, es bien fácil leer esta lista de personas y preguntarse, ¿por qué tengo que leer los nombres de la Biblia? ¿Verdad? ¿Quién engendró a quién? No se preocupen, no vamos a darle un examen. Gloria a Jesús. Otro también se podría haber tentado a decir, ¿no has visto cuántas páginas tiene la Biblia? Bien, se le puede recortar algunas páginas. No haría ninguna diferencia eliminar esta sección de nombres. Pero nosotros sabemos que como todas las partes de la Biblia, esta parte está aquí con un propósito. Primero observemos que en estos 8 versos solo se nos presentan 6 nombres. Amén. Solo 6 nombres aparecen. Pero como todas las, gloria a Dios, solo aparecen 6 nombres. Pero vemos que esta no es una lista que nos brinda a cada descendiente con todos sus hijos. Sino que solo se muestra cada uno con un descendiente, porque esta lista tiene un enfoque principal. Imagínense, hermano, se nos dice que cada uno tuvo tantos hijos y estos son los nombres de todos los hijos y fulano tuvo tantos hijos y ahora el otro hermano de él nunca terminaría, ¿verdad? Pero ese no es lo que está haciendo Génesis. Aquí no está queriéndonos hacer un árbol de familia, ¿verdad? Donde se puede trazar la genealogía
de todo ser humano, en realidad solo importa la genealogía de un solo ser humano, ¿verdad? Como vamos a ver. Porque esta lista tiene un enfoque principal. Estos nombres no se presentan para mostrar a individuos que vale la pena mencionarlos porque sobresalen, porque eran hombres de virtud o de valentía. Y aunque si este bien hubiera sido el caso, la Biblia intencionalmente omite estos detalles porque no son importantes a lo que la Biblia está queriendo hacer, ¿verdad? A lo que Dios está queriendo hacer. Esa no es la intención de esta lista de hombres. Bien puede ser que estas personas vivieron vidas que nunca llegaron a ser remotamente destacadas por ninguna razón. Este detalle lo vamos siguiendo mirando. Segundo, esta lista de nombres nos muestra el medio, la línea que Dios usó para trazar el cumplimiento de la promesa hecha en Génesis 3:5. Dios dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios en su sabiduría estaba mirando a lo largo de siglos y estaba mirando a lo largo de miles de años, cumpliendo donde él dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este verso, ¿verdad?, de Génesis 3:15 resume de qué se trata todo el Antiguo Testamento, tanto como el Nuevo Testamento. Este verso en Génesis 3:15, el que lo lee y lo entiende cuidadosamente, aleluya, van viendo que siembra una anticipación, ¿verdad que sí? Sin haber leído toda la Biblia y quizás leyendo este verso, entendiéndolo completamente, uno dice, ¿cómo se va a llevar a cabo esto? ¿Cómo es que llevará al cumplimiento lo que se le dijo ahí en el jardín del Edén al hombre, a la mujer y a la serpiente? La promesa de que Dios va a derrotar a la serpiente y a sus descendientes, victoria, cuyo cumplimiento fue manifiesto en Cristo, ¿verdad que sí? Así que vamos viendo, esta lista es importante porque estos individuos nos llevan a Cristo. Por eso es que son interesantes sus nombres. Por eso aparece allí, para que entendamos que hay un récord histórico. Tercero, lista de nombres como estos, cuyas vidas eran comunes y corrientes, demuestran el soberano poder de Dios para realizar sus propósitos a través de los medios más simples. Amén. Y cuando leemos eso, estas personas no se destacaban por ninguna cosa, quizás por su pecado. Aleluya. Y Dios los usó como el medio para realizar sus propósitos en grande manera. Eso nos describe a nosotros, hermanos. La palabra nos dice que Dios nos sacó de lo necio del mundo. No nos sacó de lo mejor, ¿verdad que sí? Aleluya. Dios todavía sigue realizando sus propósitos. Él no escogió de lo mejor que había en la región. Además, escogió de lo peor para que la gloria y la excelencia sea de Él y no de nosotros. Dijo el salmista, ¿verdad? No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros. A ti sea la gloria. Que no nos entre en la cabeza que nos podemos jactar de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús cuando sabemos de dónde Dios nos ha sacado. Tenemos que entender que Dios es soberano, hay poder soberano de Dios para realizar sus propósitos a través de los medios más simples. En otras palabras, Dios lo puede usar a usted y me puede usar a mí. Hermano, Dios es soberano sobre el desarrollo de la historia humana. Y el curso de la historia sigue en la dirección predeterminada por Dios. Hay que aceptar esta palabra, hermano, predeterminado. Porque está en la Biblia. Aquí no tiene que ver si alguno es arminiano o el otro es calvinista. No, hay que ver lo que dice la palabra. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Preparó de antemano o predeterminó, podríamos decir también, ¿verdad que sí? Determinó desde antemano. O Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cómo es que todas las cosas les ayudan a bien? Porque todas las cosas ocurren conforme al predeterminado curso que Dios ha establecido, ¿verdad? Dios no dice, mira, es que no me esperaba que a este le iba a pasar este problema. Déjame ver cómo podemos canalizar este problema para que nos salga bien. No. El problema ya había sido anticipado y canalizado por Dios mismo, ¿verdad que sí? Y no tenemos que tener problema con eso, hermanos. Solo lea la historia donde los discípulos, Dios le dice, móntense a la barca. Él no se iba a montar con ellos. Y váyanse mar adentro. Ellos no sabían que Él los mandaba a la tormenta. Y ellos no sabían que Dios le había mandado la tormenta a ellos.
se afligieron. Oh, claro que se afligieron. Dios los mandó para que se afligieran. Para que aprendieran algo, ¿verdad que sí? Para que recibieran algo acerca de una revelación acerca de quién era Jesucristo. Así que no tenemos problema. Que Dios nos envía el problema y que envíe el problema a nosotros. Amén. Porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, todo lo bueno y lo malo. Además, yo creo que todas las cosas nos ayudan a bien. Muchas veces lo que más nos ayuda para bien son los problemas, aún más que las bendiciones. Porque en las bendiciones es muy fácil olvidarse de Dios, ¿verdad que sí? O de la misma manera, mire lo que dijo el profeta Daniel. En Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay quien, hermano. No hay quien puede detener a Dios. No, pero es que Moisés Moisés no lo detuvo. Es que Dios le dio chance a Moisés para que él reaccionara de la manera que él ya había predeterminado, ¿verdad que sí? Dios no le tenía que decir a Moisés, lo voy a destruir. Dios lo podía chamuscar a todos. Y después Moisés, ¿y por qué lo hiciste, verdad? Pero le dijo así para que Moisés reaccionara, para que Moisés fuera pastoral, ¿verdad que sí? Nadie puede detener a Dios. Amén. Nadie puede detener a Dios si Dios no se quiere detener, para comenzar, ¿verdad que sí? O como dice en el Salmo 33, 10 y 11, Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Es que Estados Unidos está bombardeando a Irán. Es que Israel, si Dios quiere, Él los detiene. Jehová hace el nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Por trágico que sea la pérdida de vida que estamos viendo en el día de hoy, tenemos que entender que de una manera u otra, aunque no lo entendamos, cómo se lleva a cabo, eso está dentro del plan de Dios. ¿Verdad que sí? Dice que frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Hermano, si hay alguien que piensa a largo plazo es Dios. Nosotros a puras penas podemos figurar nuestra vida en este año. ¿Qué es lo que quiero hacer este año? No tenemos control sobre nada. Dios está pensando en una fe transgeneracional. Dios está sembrando una palabra que es efectiva y que debemos efectivamente transmitirla a las siguientes generaciones de nuestros propios descendientes, pero aún también, hermano, para que tengamos hijos espirituales. Que ganemos almas con la verdad de su evangelio. Dios está mirando a lo largo de generaciones porque Él va a cumplir sus propósitos. Eso es algo que vamos aprendiendo, ¿verdad? De esta lista de personas. Porque cada uno nace en el tiempo que Dios estableció, ¿verdad? Así que ya leímos estos versos donde miramos esa lista de nombres y vemos que la lista pues ha llegado a su destinación donde nos quería llevar desde el comienzo, como vemos en el verso 26. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Sabemos que Abraham eventualmente llegó a ser llamado Abraham. Dios le cambió su nombre. Él llegó a ser el primero de los patriarcas de la nación de Israel. Esas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Lot es otro que reconocemos aquí, ¿verdad? Y es conocido principalmente por el narrativo de la historia de Sodoma y Gomorra. Eventualmente aprendemos en Génesis lo que le ocurrió a su esposa cuando ellos huían, ¿verdad? Por sus vidas. El mismo Jesucristo menciona a Lot, habla como en los días de Noé, habla también como en los días de Lot, en ambos casos que era un tiempo de juicio. Cada uno es mencionado aquí. Dice el verso 28, y murió Harán antes de que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento en Ur, de los caldeos. Entonces ahora ya hemos visto que la Biblia nos ha ido transmitiendo a lo largo del tiempo y ahora estamos llegando, el bus se va deteniendo, va perdiendo velocidad hasta llegar a parar y nos va a colocar en la vida de Abraham. Y vemos que de la misma manera, no solo a lo largo del tiempo, pero ahora de manera geográfica nos va ubicando en la tierra de Ur de los caldeos. Recordemos que la torre fue edificada en la ciudad de Babel. Ciudad caracterizada por rebelión contra Dios. Babel, entendamos que se convirtió en el prototipo espiritual de la que eventualmente fue conocida como la ciudad de Babilonia. Fue de Babel donde
Encontraron su origen toda variedad de formas de adoración paganas que estaban presentes en la tierra. El paganismo y la idolatría ciertamente fueron transmitidos a lo largo de la tierra cuando Dios los dispersó al cambiar sus idiomas, ¿verdad que sí? Toda su rebeldía se hizo internacional, si le podemos llamar así. Esa idolatría ciertamente estaba presente en Ur de los Caldeos, donde nació Abraham. Y vemos, hermano, que en el libro de Josué se nos confirma que Abraham y su familia eran paganos adoradores. Mire lo que dice Josué 24:2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Eran idólatras, ¿verdad que sí? Abraham era un idólatra. Esto es importante en lo que vamos mirando, gloria a Dios. Comenta aquí Richard Phillips, dice: el punto de esta información está en mostrarnos que Dios no escogió a la familia de Taré por su piedad espiritual. Existe abundante información para aquí sugerir que Taré y sus hijos eran idólatras. Ur era conocido como un centro de la adoración del dios de la luna, Sin, donde existía un sigurat, que es un templo en forma de una torre escalonada. Y este sigurat fue construido con ese propósito. Así que vemos, hermano, todo esto para entender que estamos aprendiendo que este era un lugar de oscuridad espiritual. Y en medio del desenfreno moral que acompaña la idolatría, es donde Abraham pudo primero presenciar la gloria de Dios. En un lugar de oscuridad, porque hermano, es donde está oscuro, donde más brilla la luz, ¿verdad que sí? La palabra nos deja saber que la oscuridad no puede cancelar la luz, sino que más bien la luz cancela la oscuridad. Ahí donde estaba este hombre, en oscuridad, ahí en esa tierra pagana, donde quizás había toda clase de actividad demoníaca, satánica, ¿verdad? En la adoración a los ídolos. Ahí había uno que Dios tenía un propósito con él. Es que, hermano, no hay nadie que esté fuera de su alcance. Dios puede alcanzar a cualquiera, donde quiera, donde sea que se encuentre. El lugar, gloria a Dios, que es acerca de Ur de los Caldeos, se nos dice en el capítulo 12 de Hebreos. Aleluya, mejor dicho, este lugar de donde se nos dice en el capítulo 12 de Génesis que Dios lo llamó a salir a una tierra que le mostraría a Abraham en ese momento Dios le dijo que saliera a otro lugar. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Alguna vez usted ha salido así, hermano? Yo nunca he salido así. Lo único que si usted no sabe a dónde va y sale y no sabe a dónde va, lo más probable es que no se va a perder, porque no sabe a dónde va. Bendito Jesús. Pero nunca lo hemos intentado, ¿verdad? Eso es lo que hizo Abraham. Eso es lo que él hizo por fe. Salió, aleluya, sin saber dónde iba a terminar. Hermano, esto nos muestra que la obediencia de Abraham fue una expresión extraordinaria de fe. Él era un pagano de edad avanzada, que había experimentado abundancia en su mundo pagano. Y vemos que llegó a ser el único en su tiempo y lugar que fue capaz de escuchar la voz de Dios. Esta interacción de Dios con Abraham, que obviamente estamos mirando lo de los capítulos que vienen más adelante, vemos que era exclusiva a él. Dios no habló con nadie más. Esta revelación solo fue para él. Que él era quizás el único que estaba listo para escuchar. No sé si Abraham en ese momento, quizás mirando que por décadas adoraban la luna y miraban los ídolos. Obviamente aquí estamos tratando de imaginar. Y dice: pero ¿cómo es que adoramos estas estatuas si fulano la hizo? Quizás él miraba las estrellas y él decía: tiene que haber algo mayor que la luna. ¿Quién sabe las preguntas que habían en él? Pero de cualquier manera él estaba listo para escuchar la voz de Dios. ¿Estamos nosotros listos también para escuchar la voz de Dios? Asegurémonos, ¿verdad? Que ese sea el caso. Vemos que por fe lo arriesgó todo para seguir a Dios. Y por eso es llamado el padre de la fe. Dice el verso 29, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Aquí se nos introduce a la mujer de Abraham, quien aparece más en detalle en los capítulos 12 en adelante.
Y aquí se nos introduce un importante detalle acerca de ella, de Saraí, que ella era estéril. Entendiendo nosotros que Dios es soberano, tenemos que decir que era estéril por voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Pero vemos, hermano, que ese detalle de que ella era estéril, que no podía tener hijos, este era un detalle que de manera providencial resulta ser de suma importancia al desarrollo de la historia de Génesis, que se traza en la vida de Saraí y Abraham. La historia hubiera sido muy diferente si Abraham hubiera tenido su hijo a temprana edad, ¿verdad que sí? Todo esto, todos esos detalles, vemos, como recuerde, como establecimos, todo señala en una singular dirección. Hermano, de la misma manera debemos nosotros mirar nuestras vidas. Y lo hemos establecido, lo hemos afirmado. Nuestras vidas no se tratan de nosotros, ¿verdad que sí? Aunque así crecimos, así planificamos por mucho tiempo mi vida y que voy a hacer esto con mi vida, pero cuando venimos a Cristo se va haciendo más y más claro que nuestra vida no se trata de nosotros. Así que vamos entendiendo esto en Génesis. Lo vamos aplicando a nuestras vidas, Señor. ¿De qué se trata mi vida? Obviamente la palabra ya claramente nos ha establecido. Se trata de Cristo. Se trata de cómo nuestras vidas señalan a Cristo, así como todas estas vidas eventualmente señalaron a Jesucristo. ¿De qué manera debo señalarte, Señor? ¿Verdad? ¿De qué manera mi vida debe reflejarte? Dice el verso 31, y tomó Taré, Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, a Saraí, su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Así que, hermano, estos últimos versos nos preparan a la audiencia para ser introducidos a la historia de Abraham, el padre de la fe, ¿verdad que sí? Así que, hermano, hemos llegado a la conclusión de esta primera e importante sección del libro de Génesis, donde desde el comienzo se nos muestra a Dios como el supremo y sabio creador de todas las cosas. Encontramos diversas expresiones de creatividad divina manifestadas en la variedad de animales y vida vegetal sobre la tierra. Pero su obra de arte vino de la materia prima de la tierra, donde después de haberle dado forma del barro de la tierra, sopló aliento de vida, creando al ser humano el primer portador de su imagen y semejanza. Fuimos introducidos a la maligna serpiente que engañó a la mujer y causó la desobediencia de Adán. Vimos que es lo que perdieron a causa del pecado y que cometieron el trágico, aleluya, y que cometieron, gloria a Dios, el trágico curso humano que resultó en el asesinato de Abel por mano de Caín. La tierra llegó a un nivel de depravación espiritual que eventualmente resultó intolerable para Dios, como leemos en Génesis 6. Dios decidió purificar la tierra y el único fiel, Noé, y su familia serían los sobrevivientes dentro del arca. Aprendimos que el pecado sobrevivió el diluvio y estaba presente en los corazones de Noé y su familia. Pecado que se transmitió a toda generación que vino después de ellos. Pecado que, aleluya, que llevó al desafío de los descendientes de Noé. El libro de Génesis registra una historia de desgracia y traición. Los efectos del pecado nos introduce al masivo de juicio de Dios por medio del diluvio, donde la raza humana estuvo en peligro de ser eliminada completamente, pero Dios nunca lo iba a hacer, porque Él había hecho una promesa. La promesa de que vendría uno que sería mejor que Adán, uno mejor que Noé y aún también mejor que Abraham. Uno que sería el cumplimiento de la promesa, donde sería obediente, donde el primer Adán no lo fue. Por eso la Biblia le llama el segundo Adán, ¿verdad que sí? Uno que sería como el arca lo fue para Noé. Lugar de refugio ante la ira de Dios. Ese es Cristo, ¿verdad que sí? Hemos visto que desde Génesis y en particular el capítulo 3:15, toda la Biblia está señalando continuamente hacia Jesucristo. La fe, vemos que en el caso de Abraham, su fe resultó en rectitud ante Dios. Como dice Génesis 15:6, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Termino, hermano, citando aquí al comentarista Arken Hughes. Dice, que creamos en la pura palabra de Dios, que creamos de manera que las promesas, aleluya, las promesas no presentes se hagan como si estuvieran presentes a causa de la fidelidad de aquel que prometió. Que podamos disfrutar las promesas ahora porque creemos en Dios y porque creemos que podamos obedecer
cada palabra que viene de la boca de Dios, ¿verdad que sí? Vemos que toda la palabra tiene un mensaje. Por cuando nosotros creemos en la comprensibilidad de la Biblia, hay pasajes, aleluya, todos los pasajes pueden ser comprendidos, pero entendemos que algunos requieren un poquito más de trabajo que otros, pero toda la escritura es útil, ¿verdad? Y es usada por Dios. Seamos nosotros útiles, así como depósitos de la divina palabra de Dios en nuestros corazones.